momento y voy a ceder toda la presentación de hoy a nuestra compañera María Gallego, que nos va a dar una ponencia súper interesante y adelante, empecemos ya. Vale, me presento brevemente, soy María Gallego, creo que me conocéis casi todos, si no de más, por lo menos de LinkedIn. Yo he hecho un máster en comunicación intercultural y la presentación de hoy está basada en mi TFM, en mi trabajo de fin de máster, que lo hice sobre comunicación intercultural en relación a los memes en sociedades virtuales. Les voy a compartir pantalla. Un momento. Vale. Entonces el título es un poco pues un juego de palabras, ¿no? What do they mean? En vez de meme, ¿no? Podríamos mean en inglés para ver qué quieren decir los memes, porque realmente el objetivo principal de este trabajo era de qué forma los memes crean significado para que se puedan utilizar de forma comunicativa entre personas que no hablan el mismo idioma. Entonces voy a hablar un poco de la introducción, de la teoría que utilicé, del método sobre todo, y luego hablaremos un poco de los resultados de mi análisis. Para empezar, habría que entender un poco el contexto actual, es decir, vivimos en un mundo globalizado y digitalizado, teniendo al alcance de nuestras manos el poder de hablar con quien sea, cuando sea. Entonces, por eso no es sorprendente que muchas de estas interacciones que hoy en día tenemos sean interculturales, porque es muy fácil hablar con personas de cualquier grupo cultural. Pues mi trabajo de fin de máster, como ya he dicho, se centró en investigar de qué forma las personas de distintas partes del mundo interactúan en redes sociales a través del uso de imágenes y más concretamente de memes. Es decir, quería entender cómo personas con contextos lingüísticos y culturales distintos se comunican en un espacio virtual. Entonces, la razón por la que yo quería investigar esto era porque, aunque hay un montón de investigación sobre comunicación intercultural y hay bastante investigación también sobre memes, no había mucha que relacionara las dos. Entonces paso un poco a hablar, primero a daros un poco de contexto. Esto es una nota de una persona que habla, que tiene un libro muy famoso sobre memes y dice que los memes son agentes de la globalización, es decir, que son súper importantes en el contexto actual en el que vivimos. Pero antes de pasar a explicar un poco la teoría, quería preguntaros a vosotros, ¿qué entendéis por meme? Podéis utilizar el chat, que Almendra me ayudará a leer los comentarios, o si queréis abrir el micrófono y me decís qué creéis vosotros que es un meme o qué entendéis vosotros por meme. No sé si alguien ha dicho algo. No, todavía no hay mensajes en el chat. Si para alguien es más fácil simplemente quitar el silencio del micro, también podemos hablar de nuestras ideas sobre memes. A ver, Olga Millán dice algo fácil de memorizar, una unidad de información. María Belén, una imagen tomada de alguna película o de algún tipo de contexto específico para explicar una situación. Una analogía. Y también, Natalia, es una representación gráfica cómica de algún sentimiento, situación muy común. Es decir, que le resuena a mucha gente. Pues sí, la verdad es que habéis dado todos bastante en el clavo y desde distintos puntos de vista. Me interesa mucho el de Olga, porque ha dicho unidad de información y sí que esa es el origen de los memes, que no voy a hablar realmente de eso, pero sí que el meme originalmente no era lo que es ahora, sino que era una teoría de una persona que cogió la teoría de Darwin, de los genes, de cómo se multiplican los genes en relación a las imágenes. El meme original era una unidad de información que se transmite de una persona a otra del mismo modo que los genes. De ahí el nombre que se parece un poco a Gene, meme gene.
No sé si alguien más ha dicho También algo. otra cosa más que añade María Belén, que es representa el imaginario popular. Está, sí, muy bien, me habéis hecho el trabajo solo, o sea, no tengo ni que hablar de las conclusiones, pero sí, muy bien. Vale, pues lo habéis descrito genial. Yo para apuntar simplemente volver a repetir un poco lo que habéis dicho vosotras, porque creo que solo han hablado mujeres, corregidme si me equivoco. Un meme, según Schiffman, que como he dicho antes era una persona que ha hablado bastante y extensivamente sobre los memes, son productos digitales que viajan rápidamente por internet gracias a los usuarios que los circulan, los reproducen y los transforman. Creo que todos habéis mencionado algo de esto. Pero quiero pasar sobre todo a las características, que creo que Belén sí que ha dicho algo sobre esto. Que la característica principal y la más interesante es su intertextualidad, es decir, el meme se basa mucho en referencias, o sea, suelen estar compuestos por varios elementos y cada elemento ayuda a que el meme tenga sentido. Y a la vez estos elementos pueden llegar a tener sentido por sí mismos. Es un poco como una palabra y los distintos lexemas y morfemas. Entonces, visto como todo, depende mucho de la persona que los vea y que entienda todos los elementos para poder entender el meme. Entonces, el meme podemos entenderlo entero o podemos entender simplemente distintas partes, pero no entenderlo todo. Es un poco como cuando nos comunicamos con un idioma, que podemos entender palabras, pero si no entendemos todas las palabras, a lo mejor no entendemos el mensaje entero. Y luego, claramente, dado su fácil uso, transformación y difusión, los memes a menudo se transforman para adaptarse al contexto en el que estamos, como ha dicho Belén, creo. Entonces, podemos decir que es un producto digital y global, que ayuda a la comunicación digital e intercultural. Y veremos un poco de qué forma lo hacen ahora mismo. Creo que alguien más ha dicho esto, creo que era Natalia, que no solo son imágenes, aunque yo sí que me he centrado aquí en las imágenes, no siempre son imágenes, pueden ser vídeos, GIFs, audios, imágenes o incluso una mezcla de varios. Sin embargo, en mi trabajo, como ya he dicho, solo me centré en imágenes, sobre todo en imágenes de 2 dimensiones, es decir, planas. Y en este tipo de imágenes se pueden dividir además en 2 categorías. El meme remixeado, que son transformados a menudo, o el meme estable, que no sé si lo veis aquí, que es el que pues no cambia. Entonces, por ejemplo, en el meme remixeado tenemos a lo mejor una imagen original, ¿no? Que sería el Papa, pero le han cambiado lo que tenía en las manos, ya han puesto, son nuevos para ti, Natalia, han cambiado creo que es la hostia que tenía en la mano para poner un DVD o un CD de Mamma Mía. Entonces, ¿alguien me querría explicar un poco el meme? ¿Qué entiende por esto? Creo que se entiende bastante bien, pero me gustaría que alguien me diga qué cree que entiende por esto. Yo no lo entiendo. O sea, No lo directamente, entiendes. Nada. supongo que tienes que tener, bueno, tengo cierta cultura con el cristianismo, pero si no soy una persona yo no lo practico. Entonces, sí que he ido a alguna iglesia y he visto el sacerdote, bueno, el cura, hacer este tipo de cosa, pero no lo entiendo, francamente. Y Natalia ha levantado la mano, así que adelante, Natalia. Y hola, buenos días, tardes. Primero sí me habla como en que Mamma Mía es lo máximo, como sagrado, pero el segundo sí no lo entiendo en absoluto, no la conozco a ella y ahí empiezo a ver el tema cultural porque no tengo ni idea quién es ella ni por qué sería chistoso. Sí, lo has dicho muy bien, lo has descrito muy bien. Al final la hostia, o sea, todo lo que lleva el cristianismo es sagrado, el Papa es la máxima representación del cristianismo, la forma en la que coge con las 2 manos, simplemente por el lenguaje corporal que tiene con los ojos cerrados es como que está lavando algo. Y ahí han cambiado la hostia para decir, no, es Mamma Mía a lo mejor. Y se podría cambiar por cualquier otra cosa. En el caso de la derecha, no se entiende si no has visto una serie que es española y se llama Paquita Salas, que está en Netflix. No sé si alguien de aquí, bueno, sé que alguien lo habrá visto, pero no todo el mundo lo tiene por qué haber visto. Entonces sí que se entiende mejor ahí. Además está un poco obviamente descontextualizado. Luego
este meme lo puedes utilizar añadiendo un mensaje arriba y a lo mejor entiendes un poco mejor lo que quiere decir la persona que lo comparta. Simplemente he cogido este meme como ejemplo de meme estable porque es literalmente la imagen y lo que dice en la serie. Nada, no han cambiado nada. Mientras que en el de la izquierda, que es el del Papa, sí. Bueno, aparte de esto, dentro de los memes remixeados, es decir, los que cambian, que son los más comunes, tenemos otras dos subcategorías, que son el remixeado simple, es decir, solo cambia un aspecto y solo hay una imagen, y el remixeado compuesto, que está formado por varias imágenes. Entonces, en el remixeado simple, de nuevo, si no sabes quién es la persona de la foto, no lo vas a entender. ¿Sabe alguien quién es la persona de la foto? Almendra dice que no. Yo no sé quién es, pero ese sí lo he visto acá en Colombia, pero con otros, pues como ídolos a los que les hemos fallado, ¿no? O sea, ese sí, ese meme sí lo he visto acá. Sí, yo también el de... Vale, sí, no, es como para decirte, he fallado en este, me parece muy gracioso. Si eres de España y conoces el movimiento Real Fooding, esta es la persona que lleva el movimiento Real Fooding, de comer comida real, que es Carlos Ríos. Entonces este meme se podría utilizar, por ejemplo, si has comido una pizza procesada, estás fallando a Carlos Ríos, que es el profeta de la comida real. Sí, le he fallado también, yo también, Natalia. Y luego en el remixeado compuesto tenemos, este es complicado porque tiene 4 imágenes, las 4 imágenes son memes por sí, pero creo que se entiende bastante bien con el texto. Y creo que aquí todo el mundo habla más de un idioma, así que lo va a entender enseguida. Pero por si acaso alguien me quiere explicar un poco de qué va este meme. Me parece brillante. Como que compara diferentes aspectos del francés, el italiano, el alemán y el inglés, en particular los artículos, y los pone en un contexto como de discusión. Sí. Sí, les compara como que son todos súper complicados, cada vez hay más, porque ya el alemán tiene un montón de declinaciones y luego el inglés, que es el gato, que es como, tengo este y ya está. Vale, esto era un poco para que entendáis los distintos tipos. Y bueno, debido a la transformación continua de los memes, no siempre nos encontramos con los memes originales. Ya os digo que estos son imágenes de otros memes y se pueden cambiar y transformar de maneras increíbles. Y aquí os pongo otro ejemplo. El del centro que tenemos aquí sería la imagen original, ¿no? Que es simplemente los dos Spider-Man. Luego aquí a la izquierda tenemos que han añadido a otro Spider-Man para cambiar el mensaje. Aquí explica un poco en plan que puedes tener síntomas de COVID-19, de alergia o de gripe y que no sabes nunca cuál es cuál. Y luego aquí, que a mí este me encanta, el de la derecha, que es sobre el alfabeto latino y cómo la gente se suele quejar de que los idiomas asiáticos son todos los mismos. Y aquí ya han añadido a un cuarto Spider-Man, le han cambiado para dar a entender como el cambio de la P, B, D, Q, al final es la misma letra, solo que de una dirección u otra. Y es para que veáis también de qué forma se puede transformar y se puede utilizar para contar cosas completamente distintas. Vale, pues esa era la teoría un poco de los memes y ahora pasamos a lo que concierne más a SIETAR, que es la comunicación intercultural. La comunicación intercultural se puede describir de muchísimas formas, dependiendo del autor y de la teoría en la que nos centremos. En mi trabajo yo me concentré en lo que dice Chu, que define la cultura como un sistema de valores y prácticas existentes dentro de un grupo de personas. De esta forma definimos la comunicación intercultural como la interacción entre personas de distintos grupos culturales, lo dejamos así bastante amplio y nos alejamos un poco del vínculo entre cultura y Estado-nación que suele caracterizar a la formación intercultural, ya que estamos, como he dicho antes, nos estamos centrando en un mundo más globalizado. ¿Vale? Entonces, dentro de la comunicación intercultural, lo que yo quería centrarme sobre todo era en la globalización y en la comunicación dentro de espacios culturales. Entonces, para sentar unas bases, me centré sobre todo en una teoría de un señor que se llama Arjuna Padurai, que habla de dimensiones de globalización.
Quien entienda un poco de formación intercultural sabe que las dimensiones culturales se usan un montón, sobre todo de Hofstede, pero este señor va más allá. Este señor habla de que vivimos en un contexto postnacional, es decir, que el mundo ya no se puede entender como naciones homogéneas, sino que vivimos en una heterogeneidad y que tanto fuera como dentro del constructo social al que llamamos nación, hay muchísimas diferencias y similitudes entre unos y dentro y fuera, como para entender el mundo por bloques. Entonces él habla de 5 dimensiones, pero no de culturales, sino de flujos globales. Y entonces se centra sobre todo en la circulación de personas, al que llama paisaje étnico, circulación de dinero, al que llama paisaje financiero, circulación de tecnología, circulación de ideas y circulación de productos mediáticos, que este es el que más nos interesa para hablar de los memes. Entonces, la teoría de la globalización de Appadurai está relacionada un poco con otra teoría de la comunicación intercultural, que es la del cosmopolitismo. El cosmopolitismo lo que quiere decir, o sea, lo que defiende sobre todo es el esfuerzo que la gente hace hoy en día por entender e implicarse con la otredad del otro y con la unidad del mundo. Es decir, el cosmopolitismo, según Nowicka y Robisco, busca promover la tolerancia y la igualdad en un mundo globalizado, y entonces se basa en entender e implicarse, como ya he dicho, con la otredad del otro y con la unidad del mundo. Y nos invita a centrarnos no solo en las diferencias culturales, como se ha hecho muchas veces, sino en las similitudes que encontramos dentro de los distintos grupos culturales y entre los distintos grupos culturales. Y dentro del cosmopolitismo encontramos el cosmopolitismo virtual, es decir, va un paso más allá y se encuentra en espacios virtuales. Por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram o incluso LinkedIn. Y entonces en estos espacios virtuales se facilita mucho la distribución de ideas y de productos mediáticos, es decir, lo que ha dicho antes Appadurai. Hay un flujo de ideas, un flujo de productos a nivel global. Y entonces se basa también mucho en la participación, en el activismo político y social y en un sentimiento de pertenencia igual que en cualquier otro grupo cultural. Y entonces esto sobre todo se centra mucho en la cultura popular participativa, es decir, ya que vivimos en un mundo bastante globalizado, hay ciertas normas y ciertos productos mediáticos que compartimos y que los usuarios, al participar en el discurso popular del espacio virtual al que se encuentren, ayudan a que pertenezcan a ese grupo cultural. Entonces, los memes aquí, en este tipo de espacios, ayudan a la comunicación, siendo herramientas comunicativas en comunidades virtuales, donde personas de distintos contextos culturales se encuentran para compartir ideas. Y bueno, esto es un poco la teoría. Aquí tenéis otro meme, que no lo he explicado, pero bueno, aquí que ya cada uno entienda la referencia como él quiera. Como ya he dicho, esto se basaba un poco en mi trabajo de fin de grado y mi objetivo era ver cómo crean significado los memes, siendo que son un recurso comunicativo, pero no entre personas del mismo idioma. Y lo que yo hice fue coger 10 memes virales, miré la viralidad en base al número el número de veces que un tweet se ha reproducido, se ha repetido, se ha retuiteado. Y así me he asegurado de que había llegado a más gente. Cogí 5 memes con texto y 5 memes sin texto para ver si había alguna diferencia en cuanto a facilidad de comunicación. Entonces ahora lo que quiero hacer es un poco, me va a ayudar Almendra a crear 2 grupos, 2 breakout rooms. Uno va a tener el meme primero y el segundo va a tener el meme segundo. Y lo que quiero sobre todo, bueno, espérate, lo voy a pasar ya por el chat, que si no se me pasa. Les va a haber dos salas y tendréis 5 minutos. Vais a tener que pinchar sobre el link correspondiente si estáis en la sala 1 o si estáis en la sala 2. En la sala 1 estaréis Cecilia, María Belén y Natalia.
y también Papa, aunque apareces como Setter España Film Festival, pero sé que eres tú. Entonces, María Gallego, como te he puesto en esa sala, pero no hace falta que entres, te puedes quedar fuera sin entrar. Y en la sala 2 estará Ali, Alicia, José y Olga. Entonces tendréis 5 minutos y al finalizar los 5 minutos tendréis 30 segundos más y luego vendréis a la sala principal. Cuando abra la sala a lo mejor tenéis que hacer clic sobre algo. A ver, Cecilia se va. Ok, no pasa nada. Gracias, Cecilia. Entonces en un grupo habrá 3 personas y en otro 4. Y para poder acceder a ella igual tenéis que hacer clic sobre unirte a o te llevará directamente. Entonces, María, ¿quieres explicar un poco lo que hay que hacer dentro de la sala? Sí, quiero que os centréis un poco, que miréis el meme simplemente, no hace falta que miréis nada más, y que os centréis un poco en analizar el lenguaje corporal de los personajes que van a aparecer, que intentéis entre todos llegar a un acuerdo de qué significa el meme y en qué contextos se puede utilizar. Os lo he pasado también por el chat para que lo tengáis cuando entréis a las breakout rooms, por si se os pierde. Pero básicamente es eso, lenguaje corporal, significado y contexto. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta antes de partir para la sala? Sí, me cuesta entrar a la sala. No sé Es qué hay que por no he tocar aquí. abierto todavía, no he abierto la sala. Ah, Ahora es que perdona. quería asegurarme de que todo el mundo supiera las instrucciones antes de mandaros. Vale, estupendo. Pues ahora os vais a las salas. Vale, a ver. Me parece que ya ha vuelto todo el mundo, ya estamos todos de vuelta. Vale, genial. Pues este ejercicio lo quería hacer un poco sobre todo para que hicierais lo que hice yo un poco con el trabajo, que al final era analizar los memes y ver de qué forma mandan un significado u otro, de qué forma lo podemos entender. Entonces, esto lo he hecho también como premisa para presentar un poco lo que yo hice. Os voy a enseñar unos 4 memes que yo analicé. Y 2 de ellos eran los que habéis analizado vosotros. Entonces ahora cuando me pare en el que habéis hecho vosotros, quiero que habléis un poco también vosotros. Pero básicamente cogí lo que ya he dicho, 10 memes, y analicé dentro del meme las distintas partes, ¿no? Aquí hay una imagen, un texto, una imagen y otro texto. Y luego además cogí mensajes que salían en el Twitter de distintas personas o conversaciones que tenían en relación al tweet original o al meme. Y entonces aquí podéis ver pues que hay 5 idiomas distintos, ¿no? Y que cada uno pues ha dicho una cosa distinta. Y luego aquí un poco como lo analicé yo según el significado que yo creía, porque obviamente esto es subjetivo, no puede ser 100% objetivo, que estaban diciendo. De este meme me parece muy interesante, como os he dicho antes, el contexto es súper importante porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de un meme que salió a lo mejor en marzo o abril, es decir, en plena pandemia, y está hablando de los salarios del personal sanitario. Y esto dirás, a lo mejor en España es algo que se vio mucho, que la gente se quejaba mucho de que el personal sanitario no paraba de trabajar y todo el mundo los llamaba héroes, pero en ningún momento ningún político les dijo pues vamos a subirles el sueldo. Y claro, creerías que a lo mejor era una cosa exclusiva de España, estando en España, pero realmente viendo los comentarios de una persona que habla en francés aquí, otra en árabe, que esta persona en concreto es de Egipto, otra persona en indonesio, otra persona en inglés, pues que este suceso ha pasado en distintas partes del mundo, es decir, no es una cosa que solo ha pasado en un país, sino que se ha visto
Sí, exacto, Belén. En Argentina igual. Es algo que se veía muchísimo en distintas partes del mundo. También la pandemia es algo que al final ha afectado a todo el mundo y se puede ver un poco cómo hemos respondido a eso y que lo hemos respondido de forma muy parecida a pesar de estar en países completamente distintos. Y bueno, este es un poco uno, y luego quiero ir a este, que creo que era el grupo 1 el que lo ha analizado. Sí, estábamos con Natalia y con Papa. ¿Sí? Y bueno, un poco lo que hablábamos, el contexto general, que entendíamos que bueno, eran dos animales, uno más grande que el otro, representando un poco también la presencia de Estados Unidos como más a nivel global y la presencia del inglés británico, y después como la combinación de ambos idiomas en el inglés común, que uno como persona que lo aprende como segundo idioma o tercer idioma puede formar, ¿no? Como una combinación de ambos animales en una propia versión, digamos, que uno va generando. Hablábamos del contexto que podía ser en el Arca de Noé, y bueno, hablábamos también de en qué tipo de momentos se puede utilizar, y eso Natalia comentaba que podía ser aplicado en un lugar de aprendizaje de idiomas, justamente para generar conciencia sobre el esfuerzo que implica, ¿no? Un aprendizaje, y que uno, si bien no tiene por qué ser perfecto para poder hablar un idioma, y sí, también en contextos interculturales. Sí, creo que básicamente eso. Sí, pues lo has explicado muy bien. Al final, como has dicho tú, Belén, el elefante pues al final representa el inglés americano, el pingüino el inglés británico. Sí que es verdad que yo no había hecho la analogía de el país más grande, ¿no? Que es América, es el elefante, que es el este más grande, pero al final es también curioso porque, claro, el país más grande es el elefante, pero luego el resultado es un mitad y mitad. O sea, que da igual que sea más grande el americano. Pero sí, es una mezcla, ¿no? de los distintos ingleses que las personas no nativas, no hablantes de inglés nativo, hay que hablar de parte de Noé, sí. Eso es una mezcla del final al final, que cuando tienes, por ejemplo, el inglés británico en la clase y luego en las series o en la música te viene inglés americano, al final coges de todos esos idiomas y haces una mezcla, y al final tu inglés es una mezcla de todos. Y me parece muy interesante algo que ha dicho Ali, que decía que el inglés como lengua franca, que es verdad que se utiliza y sobre todo en redes sociales, y eso es una cosa muy interesante en esto. Al final habéis visto que, aparte de haber hecho yo mi trabajo en inglés, los memes, la mayoría, si tienen texto, están en inglés, porque al final es la lengua franca del mundo actual y sobre todo en las redes sociales. E incluso podemos ver en este mensaje, por ejemplo, que es el segundo, esta persona está hablando en inglés, pero está hablando de su experiencia con el aprendizaje en inglés, de modo que deducimos que no es una persona nativa, pero está utilizando simplemente, o sea, está sin embargo utilizando el inglés para comunicarse en una red social. Y que no esté enfadado, bueno, eso podría ser una profesora, que a veces que yo hice filología inglesa y las profesoras estaban muy, como que si hablas americano tienes que hablar americano y si hablas británico, británico, no puedes mezclar los dos idiomas o los dos acentos, se enfadaba mucho por eso, así que podría representar eso. Sí, pero hay incluso, perdona, hay incluso ¿sí? una cosa de naturaleza de mezcla sexual, ¿no? O sea, es decir, estamos en el Arca de Noé y se ha juntado el pingüino con el elefante y han engendrado esto, y hay como oye, ¿esto qué es? ¿No? Como que estáis no cumpliendo las normas, ¿no? Aparte, ¿no? Que tiene ese elemento también de... Porque al fin y al cabo la idea del Arca de Noé es esa, ¿no? La de repoblar a través de, pues eso, de la procreación en este caso, y aquí se ha engendrado algo que no tiene nada que ver. Sí, la verdad es que no lo había pensado de esa forma, pero sí, se podría ver de una pareja intercultural o interracial incluso, y es como el mundo respondiendo a eso, en plan, esto no es lo que tenéis que hacer.
Está muy interesante ese significado. Vale, pues esos son un poco los ejemplos de los memes con texto que quería daros, y luego aquí ahora están los memes sin texto. El profesor, sí, eso es lo que he dicho antes, Natalia, que sí que hay profesores que no te dejan hablar una mezcla de dos acentos, tienes que hablar solo uno. Vale, pues este meme también un poco relacionado con el anterior. Ah, vale. Vale, voy a dejar que lea los comentarios realmente, que si no me voy a liar un poco. Como he dicho antes, este meme es un poco relacionado con el de Drake anterior, que al final estos memes los cogí todos pues, el año pasado, que estábamos en plena pandemia, y creo que es bastante interesante ver cómo, creo que se entiende bastante bien, y se entiende además la parte cómica del meme. Y eso me parece muy interesante ver cómo el contexto es súper importante, porque a lo mejor tú le enseñas estas imágenes a una persona en el año 2019 o 2018 y no las entendería tan bien como las podemos entender ahora, porque todo el mundo ha tenido que usar mascarilla a día de hoy. Y no sé, ¿quiere alguien comentar un poco qué está viendo aquí? Si no, no pasa nada. Bueno, de este me pareció muy interesante sobre todo este comentario en particular, que era en español, que aquí no he puesto la imagen, pero era una persona que había metido la imagen de ella con el sujetador como mascarilla, como muchas gracias por esta idea, la voy a usar. Y sobre todo pues vemos el aspecto cómico, que aquí la mayoría se están riendo, ¿no? Pero entienden perfectamente tanto la dificultad de la persona que ha copiado la idea como el contexto de, vale, tenemos que usar mascarillas, se están agotando, o si tenemos que coger una rápida, a lo mejor la tenemos que hacer en casa. Y nada, y ahora quiero pasar un poco al que habéis comentado en el grupo 2. No sé si alguien del grupo 2 quiere hablar un poco, no sé quién estaba. Estábamos José y Ali y yo. Y ha sido curioso porque hemos tenido diferentes perspectivas, ha sido muy interesante. José y yo hemos visto algo relacionado con riesgos laborales, con la postura correcta, cómo cargar peso. ¿Sabes? En ese contexto, y Ali también ha aportado otra imagen muy buena, que es mostrar el poder, ¿no? Como que puedo cargar dos, como que además que está sonriendo en la imagen donde carga dos, está sonriendo y en la otra está sufriendo. Y yo pensaba que era sufriendo de dolor, podría ser esa imagen del poder. ¿Y en qué contextos los utilizaríamos? Pues en un contexto de prevención de riesgos, está claro, para aplicar normas, camareros también, decía Ali, en un contexto de camareros o de fiesta, cervezas. Sí. ¿Cómo cargar las cervezas para la fiesta? Sí, sí, no, la verdad es que habéis dado bastante en el clavo, aunque no lo había pensado en un contexto laboral, la verdad es que está interesante. Es una de esas imágenes que se puede poner ahí en el corcho, en el trabajo. Pero sí, o sea, aquí justamente lo que ha dicho Olga antes, de que se puede ver por un lado pues la buena postura y luego por el otro la fiesta, ¿no? Se veía también mucho en los comentarios que había algunos que, por ejemplo, el que está justo en español, simplemente habla de que sí, que es verdad, que no puedes llevar solo el peso en una mano, para llevar una buena postura tienes que llevar peso en las dos, simplemente se centraba en ese aspecto. Y luego había otras personas, por ejemplo, la persona que habla aquí en portugués, que se centra no sobre todo en el aspecto de la postura, sino también de, bueno, cuando termine la cuarentena, prepárate que te vas a tener que ocupar de tu espalda porque vas a tener que llevar bastante cerveza, es decir, que tienes que llevar más. Entonces ahí están los dos aspectos un poco de, bueno, esto está mal porque al final te duele la espalda, pero también está mal porque, tío, solo llevas una caja de cervezas cuando podías llevar dos. Pero sí, es bastante interesante ver cómo lo ve todo el mundo según su contexto también. Y bueno, eso es un poco lo que os quería enseñar. No me quiero parar en todo porque al final es demasiado. Pero básicamente un poco el resultado del análisis, tanto del que habéis hecho como del que yo hice,
es básicamente lo que hemos dicho antes de la intertextualidad, es decir, las referencias del meme son bastante importantes, el contexto en el que vivimos también lo son, y luego que gracias a esta intertextualidad podemos entender la referencia del meme y podemos utilizarlo sobre todo en los memes en los que no hay texto, pues al final, como hemos dicho antes, en hay un entendimiento a lo mejor más abierto, es decir, pues cada uno lo puede interpretar de otra forma, pero en el que hemos visto antes, que era el del inglés, aquí hay mucha menos duda porque está el texto. Y luego también, muy importante la referencia, que hay uno que no os he enseñado, pero por ejemplo, en es simplemente una imagen, no está ni retocada ni nada, es simplemente una imagen. Sí, justo, Belén, hay símbolos universales y hay símbolos universales de antes y hay símbolos universales que se van creando gracias a la globalización, gracias a la impronta de las series, de la música, de las películas. Y en este caso, de hecho, es una referencia a una película. Esta persona es un actor famoso americano, que no me acuerdo su nombre, creo que es Will Poulter o algo así. Y la referencia, si no habéis visto Toy Story, no vais a poder entender esta imagen. Si habéis visto Toy Story y sabéis más o menos quién es, o si os acercáis un poco, veis la cara, el meme es simplemente que este señor es clavado al niño malo de Toy Story. Entonces simplemente con ponerse la camiseta ya hace la referencia directa a la peli de Toy Story. De hecho, por ejemplo, el comentario tercero es que ni siquiera había hablado, ha puesto un pantallazo de Toy Story como diciendo, he entendido la referencia, aquí está. O esta persona que habla en español que dice, Dios, es que es igual que la persona de Toy Story, y en ningún momento ha mencionado ni el nombre de esta persona ni el nombre de Toy Story, pero la gente con leer esto es igualito, que es lo que ha puesto, entiende enseguida de quién está hablando. Y eso es lo interesante, claro, si has visto Toy Story y ves a lo mejor la cara de este señor un poco más de cerca y entiendes eso, ya está. Ahora, como no hayas visto Toy Story, te has perdido totalmente la referencia, ya no lo puedes entender. Es curioso porque es como, o sea, yo estudié historia del arte, entonces hay toda una cosa de iconografía, ¿no? Entonces aprendes a identificar a través de una imagen qué es lo que significa eso. Y esto es como la nueva iconografía realmente. O sea, esto es la iconografía popular de referencias que te hacen, que te llevan a esa película y todos los valores de esa película y todo el mensaje de esa película y todas esas características a través de esto. Sí. Solo que estoy pensando, perdón, que es interesante también porque desde la dimensión cultural del high context y low context, ¿no? Como tratar de entender cómo cada cultura también o cada lengua, cómo aplica eso, ¿no? Si por ejemplo, en culturas más low context, si los memes se entienden de la misma forma o si hay alguna diferencia, ¿no? Que creo que las que están mencionadas son relativamente como culturas generalmente más high context, ¿no? Sí, al final también hay, o sea, en Twitter, como ya hemos dicho, la lengua franca es el inglés y las referencias de donde más vienen son de América, como casi todo. Entonces, a lo mejor sí que habría que ver, sería interesante comparar esto con a lo mejor memes en China. En un contexto a lo mejor chino, ya no solo por ser asiático, por ser la otra punta del mundo, sino porque a lo mejor porque no tienen tantas referencias de América al tener las redes sociales bloqueadas directamente. Entonces sí que sería interesante y la verdad es que si alguien entiende los dos idiomas, pues que lo haga, porque sería muy interesante ver eso, si hay alguna relación con cómo entendemos los memes y cómo los reproducimos y los utilizamos y qué tiene que ver eso con nuestra cultura, digamos, cultura nacional. Sí, Natalia, era de Toy Story. Estábamos hablando de que el actor se parece mucho a Toy Story, como simplemente ponerse la camiseta, la referencia es directa, no tiene que hacer nada, no hay ningún texto ni nada, simplemente se entiende por eso.
Vale, entonces estábamos hablando de eso, de que se entiende sobre todo por el contexto. Hay algunos memes que también se entienden un poco por la tira de imágenes, ¿no? Si ponemos pues 4 imágenes se lee un poco como un cómic, o si se ponen incluso en tiras se lee igualmente de izquierda a derecha. Luego también ayuda muchísimo el texto y luego el lenguaje corporal también. Por ejemplo, en el que hemos visto antes, el primero que hemos visto de Drake, aunque no conozcáis a este señor, que es un cantante canadiense, por el lenguaje corporal sabéis que esto es un no y esto es un sí. Creo que se entiende. Si alguien no lo entiende, que me lo diga, que estoy aquí también yo asumiendo cosas y no tiene por qué ser así. Pero creo que se entiende el lenguaje corporal de esa forma. Y bueno, ese es un poco el resultado, y luego que sobre todo el elemento más importante son los usuarios, es decir, si los usuarios entienden o no, y luego de qué forma quieren reproducir y quieren entender ese meme. Al final es igual que el lenguaje o que los idiomas, que son las personas las que le dan un uso y un significado a las palabras. Pasa lo mismo con los memes en un sentido comunicativo. Son las personas y los usuarios de las comunidades virtuales los que pueden darle o quitarle un significado al meme y pueden usarlo o decir, pues este ya no me gusta, ya lo dejo de usar. Entonces me parece esto que creo que esto es lo más importante, y no sé si... Y bueno, sí, que al final pues eso, podemos ver un poco que el meme es un recurso comunicativo intercultural en ese sentido, porque se puede usar para generar conversaciones con otros usuarios. No tiene por qué, los usuarios no tienen por qué hablar el mismo idioma que nosotros, es decir, pueden ser de otro contexto. Hay memes que incluso no necesitan de un contexto cultural, como así hemos visto con algunos memes como el de la película de Toy Story. El otro, por ejemplo, de la cerveza. Cerveza se consume en casi todo el mundo. Entonces podría utilizarse en distintas partes del mundo, no hay texto, o sea, lo puede entender aunque nadie sepa hablar inglés, por ejemplo, se podría entender, se podría, simplemente con ver esa imagen se podría entender el significado. Entonces esto sirve al final para comunicarnos. Y luego también es importante entender que al utilizar estos memes se protege y se empodera, ¿no?, el sentimiento de participación y el sentimiento de pertenencia al grupo cultural que se crea en la sociedad virtual, es decir, al compartir ideas, al compartir anécdotas y al compartir unos mismos productos, como en cualquier producto, o sea, como en cualquier grupo cultural, se crea una comunidad virtual y una comunidad al final cultural también. Entonces se une la identidad cultural exterior de la que venimos, o sea, del país del que venimos, de la lengua del que venimos, se une a la identidad que podemos crear y que se puede mover y cambiar dentro de la sociedad virtual. Y entonces estos son un poco los resultados que hay, y bueno, paso ya simplemente a las conclusiones de esto. Que como ya he dicho, pues son gracias a la intertextualidad o el contexto, como hemos dicho, la composición visual, es decir, y el lenguaje corporal, y también la interpretación de los usuarios, son los memes los que promueven una comunicación intercultural y digital. Y estas imágenes ayudan a cruzar fronteras nacionales, fronteras lingüísticas y también espaciales. Entonces se convierten así en un recurso para la comunicación intercultural en redes sociales. Como ya hemos dicho, mediante la intertextualidad y la fácil difusión, porque se mueven súper rápido, se convierten en paisajes mediáticos, como decía Paduray, que son capaces de transmitir, que nos ayudan a transmitir información en el mundo. Y así se convierten también en un recurso comunicativo y es parte también del capital cultural, del capital cultural de esa sociedad virtual cultural. Y bueno, básicamente lo que más me interesa sobre todo decir es que sobre todo las teorías de la formación y la comunicación intercultural se centran muy a menudo en las diferencias culturales. Me parece interesante ver que aquí también se puede reflexionar sobre nuestras similitudes, sobre cómo hay veces que entendemos el mundo de la misma forma y que no siempre nos tenemos que centrar en las diferencias, sino que en una sociedad
como hoy en día globalizada y cada vez más interconectada, es necesario también utilizar los puentes que tenemos al alcance, como pueden ser las redes sociales, para entendernos mejor los unos a los otros y también para entender que no somos tan distintos. No sé si alguien quiere decir algo. Sí. O si Almendra quiere leer los comentarios, que no sé, han venido bastante de golpe y no me he perdido un poco. Simplemente que Belén indicaba bueno, que la referencia de los Simpson, ¿no? que es muy plural en cuanto a memes y a mensajes que se utilizan muchísimo. Y luego, pues Natalia, que ojalá que Zoom integre la opción de memes en las reacciones. Muy bien. Pues podrían, la verdad. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, ya que tenemos aquí a María para aclarar alguna idea. O... Sí, adelante, Olga. Gracias María, súper interesante, ¿eh? Muchas gracias por la exposición. Me preguntaba cuando te escuchaba si en algún momento has estudiado no sé, me venía a la cabeza, ¿no? Porque como tú dices, una imagen es como mucho más global, porque no es una palabra que se dice en un idioma a otro, es una imagen y a todos nos comunica algo. Sin embargo, también estaba pensando en la relación de los memes y el sentido del humor, y que el sentido del humor es diferente en diferentes culturas, y lo que a unos nos hace mucha gracia, pues a otros no les hace ninguna gracia. ¿También has considerado esto en tu tesis, en tu proyecto? Sí, he considerado que tiene bastantes limitaciones. Por un lado, cuando tiene texto, el texto es en inglés. Si no entiendes el inglés, no entiendes el meme al final. Y luego, por otro lado, que sí, que no todos los memes son o pueden ser globales. Hay algunos que sí. Por ejemplo, te viene con un en blanco, entonces tú le puedes cambiar el mensaje. Puedes poner el mensaje en japonés, el mensaje en urdu, puedes poner el mensaje en cualquier idioma y cambias así el contexto, ¿no? Y el mensaje. Entonces también es interesante entender que, bueno, que se pueden transformar. El meme lo puedes coger de una persona que lo ha creado en América, lo coge una persona en Sudáfrica, lo cambia, lo pone en su contexto de una cosa que está pasando en Sudáfrica y se puede utilizar ahí, aunque ese meme haya venido originalmente de América. Y sí que es verdad que hay algunos que son, que referencian pues eso, la cultura americana, incluso he visto algunos que son de política española, que si no entiendes o si no sabes quién es Pablo Iglesias, quién es Pedro Sánchez, no vas a entender el meme. Pero sí, es muy interesante también la parte del humor. Sé que hay algunos mensajes, por ejemplo, que los japoneses no entienden el sarcasmo, y que si tú les mandas un mensaje de sarcasmo, o si hay un meme con sarcasmo, que lo van a entender literal, y sí que puede crear un problema de comunicación. Sí que eso es interesante y la verdad es que no lo he analizado porque no me daba la vida para analizar todo, pero creo que, no sé si alguien lo habrá hecho, pero creo que sería bastante interesante. Un poco relacionado también, como ha dicho antes Belén, de que se puede ver un poco a lo mejor el meme que lo entendemos aquí en España, en China se entiende de otra forma o no se entiende directamente. Sí, o que puede haber alguna cuestión, como dice aquí Ali, también la identidad cultural y la identidad religiosa también son muy importantes. Por ejemplo, sí. esa foto que analizamos, ese meme de las cervezas, a lo mejor no tendría el mismo significado que los musulmanes normalmente no dicen cerveza, sino que dicen Coca-Cola, ¿no? Entonces, se pierde o el mensaje no se traslada de la misma manera, sí. Porque hay una cuestión, como en todas las culturas, ¿no? Que tienen una base de valores, de religión, de una serie de cosas que te forman cómo ves y cómo piensas sobre el mundo. Tenemos también a Natalia con la mano levantada. Hola, ¿cómo así? ¿Los musulmanes no dicen cerveza, dicen Coca-Cola? O sea, como un eufemismo. Ali, ¿quieres explicar? Sí. Porque en los países que la gente son musulmanes, cerveza es algo, no lo sé, haram. La gente no puede beber cerveza con alcohol. Entonces, no es normal que vemos una persona con cerveza en la calle porque es algo ilegal. Sí.
por eso la gente normalmente no dice cerveza, dicen Coca-Cola. Para referirse a la cerveza. No. Porque no toman cerveza, literal. Exacto, porque cerveza Ok. no hay en los países, o si Ok. hay, no es legal. Entonces, este contexto no existe en los países musulmanes. Entiendo. Bueno, muchas gracias. De nada. La otra pregunta que iba a hacer es que, ¿cómo así esto que estamos viendo en la pantalla es un meme? O sea, al fondo con Lisa. Sí, es un meme y se ve aquí, a lo mejor no lo he usado de la mejor forma porque aquí se puede ver un poco que Lisa está enfadada y es como Ajá. para dar un mensaje así muy directo de estoy Ah, enfadada, quiero que sepáis esto. Pero lo bueno de esto es que tiene la pantalla blanca y se puede cambiar al mensaje que tú quieras. Ya. Ay, perdón. Y la otra pregunta es cuando una imagen se vuelve meme, porque cuando estabas hablando en algún momento se me vinieron a la mente las imágenes de East meets West, estas imágenes muy gráficas donde se mueve, ¿sí? ¿Sabes Sí, cuáles? Bueno, sí, esas, sí. pero eso no es meme. Ya. Es que te diría, como ha dicho Olga, un poco del aspecto cómico, pero no siempre son cómicas. Hay veces que simplemente que pueden ser para denunciar algo político, que pueden ser... Ajá. No te sabría decir en qué momento Es que al final son los usuarios los que lo hacen meme o lo dejan de hacer meme. Es decir, a lo mejor se ve una imagen, yo qué sé, O sea, mi pregunta es que el meme no necesariamente tiene que ser humor. No. No, no Porque, tiene por qué ser humor, pueden ser cosas a lo mejor más serias. Sí que es verdad que la mayoría se suelen utilizar eso a nivel de humorístico, pero hay otras que no tienen por qué ser. Es que no tengo ahora mismo ningún ejemplo, pero se puede utilizar de forma política o incluso hay memes que son así como inofensivos de positivismo, un poco Mr. Wonderful, que simplemente sí, es una imagen positivismo con... tóxico. Sí, sí, un poco sí, pero que no tiene por qué ser humor, que simplemente es para mandar un mensaje. Ok, ya te entiendo. Sí, porque en el tema político se usan muchísimo, pero no Muchísimo, había sí. considerado que también esas imágenes son memes. Claro, Mm. viene dado por la difusión, por lo masivo. Sí, exacto. Por ejemplo, Trump en sí mismo podríamos decir que es un meme, pero por todo como es él, por cómo habla, por cómo se mueve, o sea, todo en sí puede, o sea, cualquier cosa que diga o que haga Trump se puede convertir en un meme. Pero son los usuarios también que tienen mucho el punto de, el punto de miras en América y sobre todo en Trump en especial, porque era un personaje al final. Y entonces están en cualquier momento que hace o dice algo raro, lo capturan, lo pasan y la gente le hace gracia y lo empieza a compartir y así es como se convierte en meme. Y el meme es siempre estático, ¿no? O sea, no es como el GIF que se mueve. No, no, eso es lo que decía antes, que, o sea, yo me he centrado en imágenes de 2 dimensiones, pero un meme puede ser un vídeo corto, puede ser un GIF, puede ser cualquier cosa, o sea, al final es simplemente un producto de Internet que se copia y se reproduce y se transforma de muchísimas maneras. A Y mí muy lo que rápido. también me asombra de los memes es la rapidez con Sí, que se está dando el evento y ya empiezan a salir los memes. sí, O sea, que no se ha terminado el partido de fútbol y ya están los memes de todo lo que ha pasado viralizados. sí, Es claro. impresionante. Esa es la palabra. Al final es lo que le caracteriza a un meme es la viralidad. O sea, lo rápido es que se transforma y lo rápido que se populariza. Y luego lo rápido que caen también, porque al final se convierten en algo súper popular en un momento y luego el meme a las 2 semanas deja de existir en Internet. Sí, la creatividad también. Sí, Sí, muchas gracias. Me encantó también la perspectiva de lo de las cervezas. Me pareció como sí, tan tierno hablar de la postura corporal. Si os parece bien, sí. voy a sacar una foto, o sea, una captura de pantalla
de los que estamos y las que estamos aquí para poderlo distribuir por redes, pero no que nos convirtamos en memes, simplemente para dar. Entonces, si queréis encender la cámara o no encender la cámara, sacaré la foto de grupo y así lo tenemos también pues para formalizar un poco lo que estamos haciendo aquí en el Cefival, en el Festival de Cine de Sitges de España. Entonces, a ver, una sonrisa grande y adelante. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, María, y gracias, Almendra. Gracias a todas, todos. Muchísimas Sí, gracias. Gracias, María. Me parece la verdad que un enfoque súper original, súper actual. La verdad que me pareció muy bueno. Gracias. Esta grabación, tras una pequeña edición, la subiremos a nuestra página de YouTube de Ciotar España, donde tenemos pues grabaciones de todas las sesiones que hemos tenido a lo largo de este festival y luego también ejemplos de los webinars para promover la formación intercultural que desarrollamos una vez a la semana. De hecho, tenemos un webinar la semana que viene, el día 16, con Nancy Bravo, y os indico pues eso, buscarnos en redes y allí veréis el link para registrarse a ese. Y luego en julio habrá otro, pero luego habrá una pausa en agosto, tenemos que descansar. Este festival ha sido intensísimo, hemos aprendido muchísimo, pero creo que estamos como ya... El fin de curso también, ¿no? Que decías, María, que llegamos a fin de curso y llegamos cansados, pero muy plenos de muchas ideas y muchos aprendizajes, sobre todo. Muy bien. Pues que tengáis todos una buena tarde, los que estáis en un horario que es tarde, si es mañana, pues buena mañana, y noche si es noche. Y nos vemos en la siguiente... Papá, ¿cuándo es el siguiente evento de Cefival? ¿Cuándo tiene lugar? Tenemos el día 14 de junio con Ana Rodríguez sobre la competencia intercultural, porque es como un poquito lo que ha trabajado María Gallego, porque mucha gente dice a veces que en España, como hay sol, la gente no quiere cansarse. Entonces, Ana Rodríguez va a intentar viajar dentro de España y reflejar todo lo que son prejuicios, estereotipos. Entonces, el 14 de junio en nuestra página web podéis seguir o en LinkedIn y apuntaros. Creo que va a ser un recorrido dentro de España muy interesante. 14 de junio. Bien. Sí, en breve lo publicaremos. Estamos a falta de un cartel. Y cuando tengamos un cartel bonito, lanzamos y seguirnos en redes, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.